a generar un nuevo material en video, esta vez con temas de la unidad número 5, que es arreglos unidimensionales. Y para ello pues vamos a crear un nuevo paquete. Y dentro vamos a generar una nueva clase que se llamará ejemplo arreglos unidimensionales. Vamos a platicar rápidamente sobre la necesidad de este tipo de estructuras. Estamos ahorita ya en conocimiento de que podemos crear una variable como esta. Podemos tener una variable de cualquier tipo de dato, como por ejemplo entera, y la declaramos de esta forma. Sabemos que esta variable la podemos asociar a un nombre, en este caso A, y a un tipo de dato, en este caso entera. Y que una variable puede representarse como una caja o un contenedor donde vamos a guardar información de manera temporal mientras nuestro programa se encuentra en ejecución. Hay situaciones en las que el manejo de variables no es tan recomendado o no es suficiente su capacidad, sino que requerimos manejar más datos asociados a un mismo nombre. Ahí es donde surge entonces el concepto y el tema de variables de múltiples posiciones o bien arreglos. Los arreglos se componen, pueden ser de una sola dimensión o de múltiples dimensiones. En este caso, esta estructura crece en una sola dimensión. Está creciendo hacia abajo y puede tener n cantidad de casillas. Si además de crecer hacia abajo, creciera hacia la derecha, tendríamos entonces una dimensión hacia abajo y una dimensión creciendo hacia la derecha. Y sería el primer ejemplo de un arreglo multidimensional, en este caso de 2 dimensiones. Bueno, esta estructura puede tener tantas casillas como nosotros necesitemos. La cantidad de casillas se debe anotar en su sintaxis. Vean que la sintaxis es un poco diferente a cuando creamos una variable normal. En una variable de tipo estructura, nosotros tenemos que definir primero la cantidad de dimensiones que tendrá. Esto se hace con un par de corchetes para cada una de las dimensiones que se quieren agregar. El nombre de la estructura como se hacía anteriormente, pero ahora utilizaremos la palabra reservada new como si estuviéramos creando objetos. Repetimos el tipo de dato del cual queremos crear la estructura y entre corchetes indicamos la cantidad de casillas que queremos agregar a la misma. En este caso 10 casillas. Casilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Noten algo diferente y una regla informática que deben seguir de aquí en adelante. La mayoría de las estructuras debe crearse con la posición inicial 0. Quiere decir que la primera casilla será la casilla A en la posición 0. La segunda A en la posición 1, A en la posición 2, A en la posición 3 y así sucesivamente hasta llegar al fin de la estructura, en donde para este dibujo esta casilla representa A en la posición 9. Para ir indicando las posiciones en las que estamos dentro de A se utiliza un índice, una variable entera principalmente, que nos ayuda a controlar la posición a la que deseamos acceder. Si una estructura tiene n elementos, sus posiciones serán definidas entonces desde 0 hasta n-1. Vean que aquí hay 10 casillas y la última posición es 10 menos 1, 9. Representado en este caso con n, indicando que esta estructura puede ser tan grande como nosotros queramos y creciendo en una sola dimensión. A este tipo de estructuras se les conoce como vectores. Cuando una variable se prolonga entonces en una dimensión, se crea un arreglo de una sola dimensión llamada vector. Ahora bien, vamos a programar ese vector, no sin antes comentar que podrían utilizar el libro de Deitel. En el capítulo 7 en particular inicia el tema de arreglos
en el libro de Joyanes Aguilar tenemos en el 21.12 los arreglos y ahí pueden ir documentando la parte teórica que no quede tan clara en este video. Yo recomendaría primero la lectura del libro y después la visualización del video, que el video sirva más para reafirmar algunos conceptos. Bueno, en este ejemplo no vamos a utilizar clases. Ahorita nos salimos un poquito de la programación orientada a objetos y vamos a trabajar un poco más con programación estructurada. Bien, entonces una variable entera la crearíamos de esta manera. Y en una variable entera pudiéramos asignar un valor, por ejemplo 19. Y este valor lo podemos imprimir de esta forma. Es una casilla normal, es una casilla única en la que su contenido pues es accesible rápidamente y sin ninguna complicación. Vamos ahora aquí abajo inmediatamente a crear una estructura tipo vector. Un array es lo mismo que un arreglo. Bueno, es la traducción. Si crece en una sola dimensión, será unidimensional y se llamará vector. La sintaxis para declararla: primero se anota el tipo de dato y después especifica la cantidad de dimensiones a través de un pares de corchetes. En este caso tendrá una sola dimensión, el nombre de la estructura igual a new como palabra reservada y otro par de corchetes donde indicaremos la cantidad de casillas que va a tener. Falta acá indicar el tipo de dato. Si queremos entonces perdón, crear una casilla múltiple de objetos tipo char, pues lo haríamos de esta manera. Y puede ser de 1000 casillas si las necesitamos. Aquí sobre este. Si quisiéramos de string, bueno, pues creamos la cantidad de strings que queramos. Lo podemos hacer con float, lo podemos hacer con cualquier otro elemento. Si tenemos la clase gato, por ejemplo, la clase gato puede servir como tipo de dato abstracto. Entonces puedo crear un arreglo de gatos, de tantas casillas como yo quiera. Con esto cumplimos el tema de definición de arreglos unidimensionales. Únicamente los estamos creando. Para el acceso a la estructura, entonces, al igual que la línea 5, queremos hacer llegar un valor a la casilla y nosotros queremos hacer llegar un valor a una de las casillas, por ejemplo la 2, que sería la tercera casilla realmente dentro de la estructura, cuya posición es 2. Recuerden que empieza desde 0. Si yo quiero hacer llegar a la casilla 2 de la estructura B, entonces tengo que indicar primero el nombre de la estructura, después entre corchetes la posición en la que yo quiero acceder y después el valor que yo quiero meter. Obviamente los datos deben de coincidir. Si guardo un valor en la casilla 900 de la estructura C, pero esta acepta tipos char, entonces tendré que mandar un objeto tipo char, un carácter en este caso. Si D contiene strings, bueno, D puede contener una cadena, por ejemplo, hola. ¿En qué casilla? Pues puede ser en la 100. Vean algo importante, si solamente tiene 222 posiciones, el objeto D, este va de las posiciones 0 a la 221. La 222 ya no debe ser una casilla válida. Sin embargo, vean que por muy grande que yo pueda anotar el número aquí, ese se considera un error en tiempo de diseño. Perdón, de ejecución, no un error en tiempo de diseño.
el NetBeans, el IDE como tal, no detecta ese tipo de errores, entonces hay que ser muy cuidadosos de la casilla en la que están accediendo. Si yo quiero guardar en E, en la posición 0, que sería la primera casilla de la estructura, puedo mandar un gato y utilizar el constructor por defecto. Entonces esta E sería un vector de objetos tipo gato. Con esto podemos simplemente crear estructuras y hacer llegar valores a esas estructuras. ¿Cómo lo hacemos para imprimirlas? Bueno, si nosotros queremos imprimir el valor de una de las estructuras en una casilla en particular, pues tenemos simplemente que mencionar la estructura y la casilla en la que queremos acceder. D en la posición 22. Vean que D es una estructura de strings, por lo tanto recibió una cadena. ¿Qué debe imprimirse cuando mandamos a imprimir lo que hay en D en la posición 22? Un hola. ¿Qué hay en la posición 21? No manipulamos la posición 21. Acuérdense que los valores por defecto de algunas variables ya están definidos. Y en este caso deberá salir null. Y en la posición 0, null también. ¿Y qué hay de la posición 222? Recuerden que la 222 no existe porque su rango va de 0 a 221. Al ejecutarlo, tenemos una excepción. Una excepción, recuerden que es un error en tiempo de ejecución. El nombre de la excepción es array index out of bound exception. Significa entonces que estamos fuera de los límites de la estructura. La posición 222 no es accesible. La 221 es la última accesible. Lo demostramos. Y la primera es la 0. Tampoco podemos considerar posiciones negativas. No existen dentro de la estructura. Y se genera lo mismo, array index out of bound exception. ¿Qué pasa si queremos imprimir cualquier otra de las estructuras? Pues simplemente, por ejemplo, B en la posición 0. B solamente tiene valores en la posición 2, por lo tanto la posición 0, que es la primera casilla de la estructura, debe contener un 0. Los valores por defecto de las variables enteras es 0 y se comporta al igual para una variable aunque sea de tipo vector. Y entonces la casilla que sí tiene información es la 2 y que tiene un 19. Este 19 corresponde a lo que hay dentro de esta posición. El primer 19 corresponde a la impresión de una variable simple y ordinaria llamada A que estaba declarada más arriba. El gato, en este caso, pues no tiene un nombre, no tiene atributos, no tiene nada. Entonces lo que imprimiría si es que intentamos acceder a la estructura E en la posición 0, pues será una dirección de memoria donde vive el objeto tipo gato. Cuando definiéramos ya atributos del gato, pudiéramos acceder a lo que la casilla contenga y ir más profundo al objeto tipo gato. Y por último imprimimos lo que hay en C en la posición 1000. No, en la 1000 es el tamaño, lo metimos en la posición 900. C en la posición 900 es un carácter que es esta C. Mi estructura puede contener entonces lo que yo quiera y son accesibles indicando la posición en la que hay datos. Todas las demás posiciones ya existen, sin embargo, están vacías. Cabe mencionar algo importante. Estas estructuras, vectores, como lo estamos programando ahorita, se consideran estructuras estáticas, ya que una vez que se está ejecutando la aplicación, estas estructuras ya no pueden cambiar sus dimensiones. Una vez que ya corre la aplicación, esta estructura es de 10 casillas, esta es de 1000, esta es de 222 y a este le caben 999 gatos. Ya en ejecución no se puede redimensionar.